Buenas noches, ingeniero. Le vamos a hablar sobre la práctica número 8 del laboratorio de instrumentación. El tema son transductores termorresistivos. Mi grupo está conformado por David Reina y mi persona, Daniela Lema. Simulación de circuito. En la simulación desarrollada en Proteus se implementó un circuito de acondicionamiento de señal para un sensor PT100 con el objetivo de convertir variaciones de temperatura en una señal de corriente de 4 a 20 miliamperes. Durante la simulación se comprobó que al modificar la resistencia equivalente del PT100 para representar diferentes temperaturas, el puente resistivo generó una pequeña variación de voltaje que era amplificada y acondicionada mediante varias etapas de un amplificador operacional, el LM741. Finalmente, la última etapa realizaba la conversión de voltaje a corriente utilizando una resistencia de 250 ohms, obteniendo una salida proporcional a la temperatura. Gracias a la simulación, fue posible verificar el correcto funcionamiento del circuito, observando el comportamiento de cada etapa y comparando los valores teóricos con los medidos antes de una posible implementación física. En esta práctica de laboratorio nosotros utilizamos o acondicionamos una señal pasiva que nos da un RTD, específicamente el PT100, el cual está hecho de platino y que nos da una resistencia de 100 ohmios a 0 grados centígrados. Cuando nosotros tenemos los rangos de temperatura, que en este caso son desde 20 hasta los 60 grados centígrados, cuando mide 20 grados tenemos aproximadamente una resistencia de 107.7 ohmios y cuando llegamos a los 60 grados aproximadamente de 123.1 ohmios, que son variaciones muy pequeñas de resistencia. Es por eso que se optó por la implementación de un puente de Winston, el cual nos va a dar un voltaje de adaptación, tanto un voltaje en el punto A como el punto B, el cual lo vamos a pasar por un amplificador de instrumentación para obtener una salida ya normalizada, ya linealizada. Y en este caso también tenemos una etapa que es justamente después de esto, el cual es de transconductancia, que transforma el voltaje en corriente. En este caso, una señal que va desde los 4 miliamperios hasta los 12 miliamperios. En esta tabla se presentan los resultados obtenidos al comparar la corriente de salida ideal con la corriente medida a través de tres valores de temperatura, 22, 38 y 48 grados centígrados. Para calcular la corriente ideal se utilizó la ecuación de calibración del circuito, que era 3.74x más 1, la cual establece una relación lineal entre la temperatura y el voltaje de salida. Posteriormente, este voltaje se convirtió en una corriente mediante la relación la corriente de salida es igual a 4 veces el voltaje de salida, obteniendo los valores teóricos de 4.4 miliamperios, 7.6 miliamperios y 9.6 miliamperios, respectivamente. Estos resultados fueron comparados con las mediciones experimentales para determinar el error absoluto y el error relativo. Se observa que a 22 grados centígrados no existió error, mientras que a 38 y 48 se presentaron pequeñas diferencias, con errores relativos de menos 5.26% y menos 1.04%. Respectivamente, estas versiones pueden atribuirse a tolerancias de los componentes electrónicos, la precisión del sensor PT100 y las limitaciones de los instrumentos de medición, aunque en general los resultados demuestran que el circuito presenta un comportamiento lineal y una buena precisión. Como conclusión tenemos que el diseño y la implementación de este circuito acondicionador permitió transformar con éxito lo que son las variaciones de temperatura en señales normalizadas, en este caso desde 4 a los 12 miliamperios. Y también nos demostró que aunque es muy fiable, en realidad este sistema armado con amplificadores operacionales 741 también introduce ciertos errores relativos, esto debido a la tolerancia de componentes físicos y también al efecto de autocalentamiento que nos da el sensor. Se recomienda calibrar minuciosamente lo que son los potenciómetros de precisión, esto más que todo en el puente o en el balanceo, y además también calibrar lo que es la ganancia en el amplificador de instrumentación y también calcular muy bien la resistencia de protección de lo que es el circuito de transconductancia. Esto para que nos den, como ya se dijo, las ganancias correctas. Además, para poder minimizar el error absoluto en el laboratorio, se recomienda que siempre trabajemos estrictamente con los 10 milivatios de disipación máxima, que en este caso nos da el fabricante para este sensor PT100. Conclusiones y recomendaciones. A partir de los cálculos realizados y de la comparación entre la corriente de salida ideal y la corriente medida, se comprobó que el circuito presenta un comportamiento lineal y cercano a los valores teóricos esperados. En la tabla se observa que para 22 grados centígrados no existió error entre ambos valores, mientras que para 38 y 48 las diferencias fueron mínimas, reflejadas en errores relativos, respectivamente.
Estos resultados demuestran que la ecuación de calibración utilizada permitió obtener un buen aproximado del comportamiento del PT100 y validar el correcto funcionamiento del circuito diseñado. Además, recomendamos revisar cuidadosamente los cálculos realizados en la tabla y comparar siempre los resultados ideales con los resultados obtenidos durante la simulación o la práctica, ya que el análisis del error absoluto y el error relativo pueden evaluar la precisión del circuito. Además, es importante verificar la correcta aplicación de la ecuación de calibración y el voltaje a corriente, con el fin de reducir las diferencias entre los resultados teóricos y experimentales, además de obtener mediciones más confiables. Gracias.